¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su sección de microbiología. En esta ocasión vamos a hablar de la reproducción de bacterias. Ya en otro video les platiqué acerca de las características y componentes de las bacterias y bueno, ahora vamos a hablar de la reproducción. Tenemos que saber que la reproducción bacteriana es asexual. Eso quiere decir que no necesitan una pareja para reproducirse. Por lo que lo más conveniente es que le llamemos multiplicación. Y bueno, entonces hay diferentes maneras de hacer la multiplicación bacteriana. Y aquí vamos a hablar de las principales. Sobre todo porque nos van a dar una idea de por qué las bacterias tienen ciertos arreglos. Entonces, empecemos con la fisión binaria. En la fisión binaria, pues obvio en todas, lo que se va a tener que hacer es duplicar la información del cromosoma. Recordemos que las bacterias solamente tienen un cromosoma y pues tienen que duplicarlo. Está la célula y tiene su cromosoma aquí y va a tener ahora pues dos cromosomas para partirse a la mitad y que uno de los cromosomas, el original, se quede en una célula y el otro se vaya con la otra célula. Y así ya tendremos dos células. Bueno, en el caso de la fisión binaria lo que va a suceder es este proceso, pero al dividirse, pues como les digo, la célula se va a convertir en dos, así que se van a convertir en dos más pequeñas y generalmente se van a quedar pegadas. Entonces, esta forma de multiplicación nos va a dar origen a esas células, a esas bacterias que siempre viven pegadas, como por ejemplo los diplococos, como estos que tenemos en esta imagen. No todos van a estar pegados siempre y eso es porque las bacterias pueden vivir por separado. Imagínense que nosotros lo tenemos en un frasco con agüita, ¿no? Y los agitamos, entonces se pueden separar. Pero normalmente pues nacieron juntas, pegadas, así sería lo normal. También otras bacterias surgen de esta manera como los estreptococos, que son las bacterias que están una tras de otra, pues surgieron por fisión binaria, es decir, esa multiplicación donde se dividieron, pero no se separaron. Y como les puse en el letrerito ahí atrás, esto tarda aproximadamente 20 minutos. En general, las multiplicaciones de las bacterias tardan 20 minutos. Claro que depende de la especie. Hay algunas especies que son muy tardadas, pero en general 20 minutos. ¿Se imaginan? 20 minutos y ya tenemos otra bacteria. Otros 20 minutos, otra bacteria. Otros 20 minutos, otra bacteria, etc. Bueno, pues vamos a continuar mostrando otras imágenes de la fisión binaria, que no necesariamente tiene que ser en cocos, es decir, en bacterias redonditas, también puede ser en bacterias alargadas, como los bacilos, como los que tenemos en esta imagen, o en esta microscopía óptica normal, tradicional. Aquí tenemos esos estreptobacilos que también surgieron por fisión binaria. Pasamos ahora a la gemación, que la gemación otra vez se duplica el material genético, se separa. Pero en esta ocasión lo que va a pasar es que la célula madre va a dar origen a una célula hija, pero esta célula hija va a ser más pequeña. Al cabo del tiempo, pues esta célula más pequeña se va a empezar a alimentar de por ahí, las sustancias que se encuentran por aquí por su medio, y va a empezar a crecer. Y una vez que ya obtenga el tamaño necesario, se va a separar de su madre y va a vivir independiente. De esta manera surgen el montón de bacterias que no están unidas de por vida por gemación. Otro tipo de multiplicación es la fragmentación. ¿Y qué ocurre en este caso? Bueno, igual se duplica el material genético, bla, bla, bla. Pero el chiste es que las células hijas van a estar pegadas a la célula madre, pero no formando una fila. Es decir, de esta va a surgir esta y después no va a surgir otra acá, sino que va a surgir de la misma madre otra célula, pero localizada en otra posición. Otra célula localizada en otra posición y otra en otra posición, lo que nos da una imagen como de racimo de uvas, y esto es lo que origina los estafilococos, como la imagen que tenemos aquí, o como el estafilococo aureus, yo creo que lo han oído, pues surgieron por fragmentación. Ahora, ya dijimos que la reproducción es asexual. Pero eso no significa que las bacterias no puedan mezclar su material genético o no haya ninguna mezcla de material genético.
Y sí, sí la hay, pero esto se llama intercambio de material genético y no ocurre en el cromosoma. Recordemos que las bacterias nada más tienen un cromosoma, pues las bacterias aparte tienen un plásmido a veces. Entonces, las maneras de intercambiar el material genético son conjugación, transformación y transducción. Vamos a iniciar con la conjugación para que me entiendan un poco más de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos la primera bacteria. Esa es una bacteria y tiene su cromosoma normal, 1, normal. Pero hay algunas bacterias que tienen un organelo, que es un tubo, al que se le llama pili. Y por este tubo va a poder traspasar información hacia otra bacteria. La bacteria que tiene el pili se llama bacteria positiva. O para hacer una relación con, no sé, los animales, las plantas, se le llama bacteria macho. Y al que no tiene pili se le llama bacteria hembra o bacterio negativo. Pero solamente es una nomenclatura, no significa que este en realidad sea un macho y este una hembra, no. Y tampoco significa que en realidad vayan a combinar todo su genoma, tampoco. Lo único que va a suceder es esto. Miren, este es el cromosoma. Con este único la célula puede vivir. Con este único la célula puede vivir. Aquí tenemos la bacteria negativa, la bacteria positiva. Pero aparte, algunas bacterias tienen otro pedazo de ADN más pequeñito, al que se le llama plásmido, de la misma manera que el cromosoma de las bacterias es circular. Es decir, no tiene principio ni fin, no significa que sean un círculo perfecto, significa que no tienen principio ni fin. Y bueno, entonces, este plásmido es el que van a poder compartir con sus amigas bacterias. No significa que toda esta información. Entonces, por eso no es reproducción sexual, no, nada más están compartiendo una pequeña información y esta pequeña información es una información extra, no es la indispensable para la vida de la bacteria. En esta información extra que podemos encontrar, pues apenas unos cuantos genes. De manera normal se encontraría en la bacteria unos 2 genes, un gen de manera normal. Claro, en la actualidad, con la ingeniería genética, nosotros hemos podido instalar en este plásmido muchos genes, incluso 8, ¿no? Pero ya son muchos. Un plásmido estable, pues, es de unos 3 o 4 genes máximo. Entonces, estos genes le dan una ventaja extra a la bacteria. Es decir, imaginemos que esta bacteria come originalmente glucosa. Pues a lo mejor lo que dice el plásmido es que ahora también va a poder comer lactosa. Entonces, esto le confiere una ventaja, porque imaginemos que en este medio no hay glucosa para nada, pero hay lactosa, entonces de todas maneras va a poder sobrevivir y eso es bueno para la bacteria. Otra de las cosas que pueden estar aquí es una resistencia a antibióticos. Ya saben que nosotros utilizamos los antibióticos para matar a las bacterias, que porque no nos queremos enfermar, pero las bacterias tampoco se van a dejar matar así, uy, sí, mátame, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es hacer una resistencia para antibióticos y muchas de las veces la resistencia viene, la información en este plásmido. Entonces, esa es otra ventaja que le puede ocasionar el plásmido. Y pues las bacterias son buena onda, así que dicen, tú no tienes este plásmido, te lo comparto. Y entonces una bacteria puede empezar a tener plásmidos y plásmidos. Mira, esto me lo compartió la bacteria Juanito, y esta la bacteria Pedro, y esta la bacteria María, y esta la bacteria no sé qué. Y entonces tener un montón de plásmidos que le confieren diferentes ventajas a la bacteria, que por ejemplo ahora ya puedo comer galactosa, ahora ya puedo resistir a la penicilina, ahora ya puedo, no sé, echar luz, ¿no? Porque, bueno, en la actualidad, digamos, a la bacteria no le sirve de nada eso de echar luz, pero en la actualidad esta información ha sido modificada por el hombre y entonces aquí se le han puesto proteínas o la información para sintetizar algunas proteínas que son de interés para el humano. Por ejemplo, una proteína verde fluorescente. ¿Por qué? Pues porque yo quiero ver las bacterias verdes fluorescentes, ok, o por otras circunstancias. También, por ejemplo, se puede meter la información para sintetizar insulina y entonces que diferentes bacterias te produzcan insulina. Ya saben que la insulina es para las personas diabéticas y bla, bla, bla. En fin, entonces, ¿cómo va a ser este proceso de manera normal? Esto es de manera normal, nosotros nada más lo aprovechamos en la ingeniería genética. Pues, de manera normal, la célula que es positivo
que tiene el pilus o el pili va a conectarse con la otra bacteria que no tenga pili, y en el pili, cerca de aquí, hay una polimerasa. Recordemos que la polimerasa es la que multiplica los ácidos nucleicos. Entonces, la polimerasa está aquí y al tiempo que está haciendo una copia, la copia va pasando a través de este tubito que se llama pili y se va entregando la copia a esta bacteria. Y así, tanto la original como la otra bacteria ya van a tener un plásmido. Y las dos felices ya con su resistencia para algún antibiótico o etcétera. A continuación les voy a mostrar una fotografía real de este proceso. Entonces aquí tenemos la célula positiva y aquí la célula negativa, y aquí se están transmitiendo el ADN, ¿no?, del plásmido. Bien, pasamos a otra manera de intercambio de información genética. Esta manera de intercambio de información genética se descubrió de la siguiente manera. En aquellos ayeres muy antiguos no se sabía cuál de las sustancias que nosotros tenemos en el cuerpo era la que proporcionaba la herencia, es decir, la que tienen la información para ser un ser vivo. Imaginen que están en esa época y todavía no saben que si las proteínas, los aminoácidos, los carbohidratos, los lípidos, ¿cuál es la molécula responsable? Apenas se estaba localizando. Entonces, resulta que hay algunas bacterias, unas bacterias de un tipo que tienen cápsula, y esas bacterias se las inyectaron a un ratón. La cápsula les hacía ser unas bacterias muy resistentes y el ratón se moría. Perfecto. Entonces, para ese entonces lo que sí ya sabíamos es que calentar las cosas nos eliminan las enfermedades, es decir, mata a los microorganismos, y los microorganismos pues ya te los puedes comer y no te van a hacer daño. Entonces, ese fue el experimento. Bueno, a ver, se hace otra prueba, ¿no? Digamos, otras células, otras bacterias que no tengan cápsula, también se las inyectamos a un ratón y el ratón vive. Del mismo tipo de bacterias, pero sin cápsula. Y aquí comprobamos que la cápsula es lo que le hace así como que a esta bacteria ser súper malvada, porque mata, ¿no? Ahora, continuamos con lo que yo les estaba diciendo. Si estas mismas bacterias que son súper malas, las matas con calor, pues ya no le van a hacer nada al ratón. Entonces eso fue lo que hicieron. Calentaron a las bacterias que eran súper malotas y las mataron. Entonces ya estas bacterias tenían la cápsula, pero estaban muertas. Así es que se las inyectaron al ratón y el ratón vivió. Y el siguiente experimento fue inyectarle a otro ratón unas de estas bacterias, que si se fijaron desde el principio eran bacterias pues inofensivas, así que el ratón vivía. Y además inyectarle estas bacterias, las bacterias que ya estaban muertas, con cápsula, sí, pero muertas. Entonces, inyectar esto más esto. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar? A ver, pónganme en los comentarios antes de que yo siga explicando. No sean tramposos, no sean tramposos. Muy bien. Si inyectamos las bacterias que no tienen cápsula, el ratón vive. Si inyectamos las bacterias muertas, el ratón vive. Entonces, si les inyectamos las dos, ¿qué es lo que debe de pasar? Pues, lo más lógico sería que el ratón viviera. Pero ¡tarán! Se dieron cuenta de que, oh por Dios, el ratón murió. Inyectaron las bacterias como estas, las bacterias sin cápsula, las bacterias muertas, todas revueltas, y se las inyectaron al ratón y ¡oh, sorpresa, por Dios! ¡No! El ratón se murió, ¿qué pasó? Entonces, extrajeron la sangre del ratón y observaron que las bacterias que tenían eran vivas y con cápsula. Entonces, ¡oh, por Dios! O sea, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, lo que pasa es que las bacterias estas estaban vivas y obtuvieron la información de la cápsula, es decir, no fueron estas bacterias muertas que resucitaron como zombies, no, sino que estas bacterias vivas obtuvieron la información de las muertas, la información, no la cápsula, la información para ellas hacer su propia cápsula. Entonces aquí ya están estas células que son las células vivas, pero con su propia cápsula. ¿Y cómo la obtuvieron? Pues porque obtuvieron la información de aquí. Y entonces todavía no se sabía qué era esa molécula, pero les llamaron el factor transformante. Y por eso a esta técnica se llama
transformación. Y en la actualidad se utiliza mucho la transformación en la ingeniería genética, como les decía, eso de producir insulina y etcétera. Bueno, porque nosotros no tenemos que tener a fuerza bacterias con pili en nuestro laboratorio para poder realizar esto, sino que lo único que necesitamos hacer es una bacteria que tenga un plásmido y aunque no tenga pili, tenemos medios para transmitir este plásmido de una bacteria a otra. Por ejemplo, por shocks eléctricos. Entonces esos shocks eléctricos hacen como que hoyitos en las bacterias y digamos que tenemos la bacteria así, ¿no? Y le hacen hoyitos. Entonces por estos hoyitos puede pasar el plásmido, así se sale el plásmido, ya se sale, aquí está el plásmido, y otra bacteria va y lo agarra, ¿no? Estos hoyitos se vuelven a cerrar, o existen otras sustancias como lipofectamina con las que se pueden hacer estos hoyitos, y el chiste es sacar el plásmido de unas y ponerlas en otras. Bueno, y así obtenemos diferentes bacterias con diferentes características, como por ejemplo esas bacterias fluorescentes o bacterias que brillan, con la luciferasa, que es la enzima de las luciérnagas. Ya ven que brillan las luciérnagas, pues se las pueden poner a las bacterias para que brillen. ¿Por qué? Porque tú quieres, no sé, por algún estudio científico, ¿no? Y también, por ejemplo, se pueden producir ahora, ¿cómo se llama? Proteínas de utilidad para el humano, como la insulina. Otra de las maneras para hacer este procedimiento es mediante los virus, porque nosotros no somos los únicos que nos enfermamos, también las bacterias se enferman. Entonces, a las bacterias los puede atacar un virus. El virus de las bacterias se llama bacteriófago, y el bacteriófago puede inyectarle su material genético. Miren, aquí tenemos como que la cápside, que es todo que parece robotito, y aquí adentro este hilo rosa es el ADN del virus. Entonces, el virus se posa sobre la bacteria, y lo que sigue es que le va a inyectar su material genético, y a continuación este material genético se va a introducir en el cromosoma, o sea, va a abrir aquí el cromosoma, le abre un huequito y se introduce aquí, y ahora esta bacteria ya va a tener en su cromosoma un pedazo de material genético. Pero este pedazo de material genético es especial y puede contener alguna información que le beneficie tal vez a la bacteria, como por ejemplo la información de una toxina. Es el caso de la difteria o el botulismo. Las bacterias que producen estas enfermedades no tienen en sí mismas la información de esta toxina, pero un virus las infectó, y este virus en su información tenía un pedacito, digamos este pedacito, que codificaba, o sea, tenía la información para la toxina. Y esta técnica se llama transducción. Entonces ya tenemos la conjugación, que era por el pili, la transformación, que es de una manera mecánica, tal vez haciéndole hoyitos a la bacteria, y la transducción, que es pasar la información a una bacteria mediante los virus. Bueno, sea como sea el procedimiento que ya hemos utilizado para pasarle una información extra a la bacteria, después de esto pues vamos a empezar a multiplicar esas bacterias, y al multiplicarse esas bacterias van a multiplicar también la información del plásmido, o sea, no nada más pasarla y ya, sino que la misma célula puede multiplicarla dentro de ella para pasársela a su hijo. Y eso se va a lograr en bioreactores. Entonces existen bioreactores muy grandes, aquí les muestro uno pequeño de un laboratorio, pero existen laboratorios muy muy grandes, o sea, imagínenselo como tanques gigantes de, no sé, 10 metros de altitud, donde van a estar viviendo bacterias que sintetizan diferentes proteínas que a nosotros nos interesan. Les repito, como la insulina, y la insulina es una proteína. Entonces pues las bacterias producen esa proteína, luego se extrae la insulina y se vende, ¿no? Se vende para que las personas con diabetes pues puedan inyectarla. Ok, hasta aquí el tema de reproducción de bacterias y el intercambio de su información genética. Si tienen alguna duda o comentario, pues me la dejan allá abajo y nos vemos en el próximo video. Chao.